Decíamos con Mariano que no falta nada ya para que empiecen las clases. Pasa tan rápido el tiempo, el Ministerio de Educación ya ha garantizado que el 2 de marzo comienzan las clases presenciales en el país. Ayer la ministra Carla Bisotti dijo que no se va a pedir pase sanitario. Bueno, y empezamos ya a pensar de a poquito en la educación. ¿Y cuáles son los desafíos para este 2022 con clases presenciales desde el comienzo de clases, pero también inmersos en esta pandemia que no se va? Vamos a conversar con Juan María Segura, especialista en innovación educativa, amigo de Televideo Federal. ¿Cómo estás, Juan? Buen día. Buen día, Mercedes. ¿Cómo estás? Feliz año, ¿eh? Igualmente, para vos también, Juan, que tengas un bonito 2022. Bueno, y ya empezamos desde temprano a hablar de educación. A ver si, ¿quién te dice que este año no podemos ver algunos resultados que queremos? ¿Qué te parece? ¿Cuáles son los desafíos para este 2022 en medio de la pandemia que sigue estando? Sí, a ver, lo primero que yo creo, Mercedes, es que la pandemia, todo hace suponer que está entrando en la fase final. Digo, más allá de cómo estemos discutiendo, la curva de contagios de Omicron y todo eso, si uno mira el monitor de vacunación del Ministerio de Salud de la Nación, en Argentina ya hay 85 millones de vacunas aplicadas, hay 37 millones de personas que tienen las 2 dosis o el cuadro vacunatorio completo, con lo cual, y los sistemas de terapia en los sanatorios y en el sistema de salud en principio no están mostrando colapso ni cerca del estrés que veíamos en su momento, con lo cual parecería que estamos entrando en una etapa en donde ya se puede planificar. Está bueno, ¿sí? Ya eso es importantísimo. Es importantísimo porque en los últimos 2 años, en general, y en el sistema educativo en particular, no se pudo planificar o se planificó para un escenario que luego no ocurrió, ¿no? Es así, porque recordemos que el año pasado, por ejemplo, claro, ya fue, bueno, tuvimos un año sin ir a la escuela presencial. El año pasado fue mixto, ¿te acordás? O sea que, como vos decís, tampoco se podía planificar del todo, fue como muy salteado el año pasado. Esperemos que este año sea un poco más constante en eso. Totalmente. En el 2020 se planificó para un año que no existió, porque recordemos que arrancó el sistema escolar y después se cerró el sistema acá en Argentina y en todo el mundo. Y en el 2021 se fue y se vino todo el tiempo. Fue un año sumamente errático, sumamente improductivo, sumamente engorroso desde el punto de vista logístico, muy engorroso. Bueno, parecería que este año no. Parecería que este año ya estamos en condiciones de decir, vacunados como estamos, inmunizada como está en principio la población, parecería que vamos a poder retomar nuestras rutinas anteriores. Bien. Entonces yo creo que ahí se nos abren 2 escenarios muy interesantes, Mercedes, que es, tenemos por un lado que abordar la problemática de la coyuntura que generó la pandemia. La pandemia generó una coyuntura muy, muy particular, en donde hizo muy heterogéneo la provisión del servicio educativo, ¿sí? Hubo algunos alumnos que lo recibieron, otros que ni siquiera aparecieron en la escuela, y eso generó un desarreglo en una misma cohorte etaria de alumnos, de chicos que por ahí recibieron contenido y otros que no lo recibieron directamente, en 2 extremos, ¿no? Entonces, eso por un lado, y por otro lado, que ya teníamos en el año 2019 una escuela a la que criticábamos. Sí. Venimos criticando hace rato la escuela y lo venimos charlando acá con vos en un montón de oportunidades. Vamos a ver si es el año en el que se puede revertir esos puntos que son criticables y que son para cambiar y que va a ser por el bien de todos. Por supuesto. Yo creo que además vimos en el año 2020 que por más que los docentes se esforzaron en principio mucho, tratando de acompañar a distancia al alumnado, fue un esfuerzo que no redundó en aprendizaje. Y acá lo único que cuenta al final del día es si los alumnos egresan de la experiencia escolar con los aprendizajes o equipados de los conocimientos y destrezas que uno desea. Y eso no ocurrió. Con lo cual esto no es un tema ni de voluntad ni de esfuerzo, es un tema de pericia y de buena organización. Me parece que plantear este tema ya ahora en enero es sumamente interesante porque las autoridades escolares están en condiciones y los docentes están en condiciones de planificar un año que probablemente vayan a tener que ejecutar.
y tienen estas dos problemáticas por delante, ¿no? Creo que va a haber un entusiasmo especial, ¿no? Por ejemplo, en los docentes, en los mismos alumnos, con esto de empezar de nuevo, como siempre se quiso y se disfrutó, que es la educación presencial en las aulas. Fíjate, el ministro de Educación también haciendo hincapié cada vez que puede en que se va a hacer énfasis en que todos los chicos puedan volver a las aulas, en recuperar los que se perdieron, los que quedaron en el camino. O sea que va a ser un año también para acomodarse en ese sentido. Totalmente, y así como volvimos con apuro y entusiasmo a llenar las canchas de fútbol y las playas y los teatros, deberíamos volver con apuro a llenar esa escuela que reclamamos estos 2 años, pero deberíamos pensar qué hacemos con los chicos una vez que los tengamos adentro, ¿no? Además, Juan, estoy pensando que el ministro de Educación Persic también va a ser el primer año en el que de lleno va a estar abocado a la educación, porque el año pasado él asumió a mediados, no recuerdo exactamente el mes, pero no fue el año completo, por lo tanto, también me parece que va a estar centrado en él a ver qué hace con su rol. Sí, él cambió su rol entre las PASO. Claro, o asumió el rol entre las PASO y las elecciones, con un año ya jugado, con lo cual, nada, se dedicó probablemente a pensar desde su función el rol de él y el rol del Consejo Federal de Educación y a renovar autoridades, que me parece que en eso se trabajó, hay varias normativas que creó al respecto. Ahora la tarea tiene mucho más que ver con los ministros jurisdiccionales que con lo que haga Persic. Está bien, esa es la verdad, porque los alumnos que no asistieron a la escuela no los debe ir a buscar el ministro de Educación Nacional, sino el que es responsable primario del funcionamiento de ese sistema, que son las jurisdicciones y las provincias, con lo cual ahora tenemos que estar hablando con los ministros jurisdiccionales para tratar de entender cuáles son sus estrategias, cuáles son sus planes, cuáles son sus bases de información, cómo reportan de lo que están haciendo, de lo que se van a proponer hacer y de lo que aún está pendiente. Me parece que ahí es el lugar en donde ahora deberíamos migrar un poquitito la atención. La atención no debería estar tanto en el Consejo o en el ministro de Educación Nacional, como específicamente en cada provincia y en el escritorio del ministro jurisdiccional. Ahí me parece que es donde se juega gran parte este año y siempre aclaro, en particular en el de la provincia de Buenos Aires, que concentra el 40% del alumnado. Sí, que es un gran porcentaje. Con respecto al pase sanitario, ¿qué opinas? Bueno, ayer viste que la ministra de Salud ya dijo que no se va a pedir, sí se está alentando porque hay muchos niños que no están vacunados todavía, se está alentando a que se vacunen, que en este tiempo, fíjate que el gobierno ahora va a hacer hincapié justamente en el plan de vacunación de los niños para comenzar el ciclo lectivo con la mayor cantidad y mayor porcentaje vacunado. Sí, ayer u hoy salió la noticia de que se aprobó otra vacuna para poder ser aplicada en los chicos entre 5 y 13 años, que yo creo que es una buena noticia. La buena noticia, Mercedes, es que la vacunación funciona. El año pasado no sabíamos si la vacunación funcionaba, no sabíamos si tenía efectos secundarios, había grandes grupos en el mundo que se resistían a la no vacunación. Bueno, todos hemos asistido a lo que ha pasado con Novak Djokovic en el Abierto de Australia, en donde fue un escándalo, simplemente porque él es un gran antivacuna. Entonces, la buena noticia es que la vacunación funciona. Es así. Y tenemos una cantidad suficiente de vacunas como para tener la población inmunizada, aun cuando esté por vacunación o por contagio. El contagio también genera inmunidad cuando no es grave, ¿no? Mirá todo lo que ha cambiado de principios del año pasado a este. Antes te acordás que discutíamos a ver si, porque faltaban vacunas y estábamos esperando desesperados que llegaran vacunas de algún lado. Ahora sobran y las tenemos y hay que utilizarlas y bueno, y eso es importante también, ¿no? Así que mira, todo lo que ha pasado. Por supuesto, el año pasado había solamente 7 vacunas aprobadas en el mundo, pero había 100 en análisis, con lo cual vacunas no iban a faltar. Sí. Y eso va a ser... Bueno, este año ya sabemos que las vacunas están y además que están aplicadas y que hay cuadros de vacunación completas. Países de Europa ya están diciendo que en 1 o 2 semanas no van a exigir pasaporte sanitario para ingresar. O sea, en breve tiempo la pandemia va a ser incorporada en un sistema de vacunación anual preventivo como otros virus que hay en Argentina y no se va a hablar más del tema. Entonces, pasemos a discutir de vuelta a la escuela.
No nos olvidemos de eso, por favor. Como vos decís, estamos en condiciones ya de sentarnos a reflexionar sobre todo lo que necesita nuestra educación en Argentina. Una primera charla, Juan, con vos, como para arrancar el año, tirando algunas reflexiones sobre la educación, y seguramente dentro de no mucho tiempo te vamos a volver a convocar para que ya nos pongamos ya de lleno en este ciclo lectivo, que falta muy poquito para que arranque. Y te vamos a tener acá, como siempre, como uno de los especialistas en educación. Te agradecemos un montón. Estaré con mucho placer, Mercedes. Gracias. Abrazo para vos. Gracias, hasta luego. Igual.